¿Te has preguntado por qué, si México es uno de los países donde más se trabaja, también es uno de los países donde menos se avanza en productividad y bienestar? Esta es la gran paradoja de nuestra economía. Trabajamos mucho, pero el ingreso real, la salud mental y el tiempo familiar siguen siendo escasos. Hoy estamos frente a una de las reformas más mediáticas de las últimas décadas, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanal. Pero analicemos este tema sin fanatismo, sin ideologías y sin consignas políticas, porque la reforma de las 40 horas no es un simple ajuste administrativo, es una modificación estructural que afecta la relación obrero-patronal con grandes factores en juego: competitividad empresarial, estabilidad del empleo formal, costos laborales, productividad, propinas en sectores sensibles, así como la calidad de vida del trabajador mexicano. Antes de entrar al debate nacional, te diré que México no está inventando el hilo negro. En América, países como Estados Unidos y Canadá manejan desde hace décadas un estándar de 40 horas semanales. En diversos países de la OCDE, particularmente los europeos, la jornada se ha reducido incluso por debajo de las 40 horas. Pero lo que es un modelo viable en economías con alta productividad puede ser una bomba de tiempo en economías donde la informabilidad domina y los salarios aún no se reflejan en una vida digna. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos el origen internacional de esta idea, la historia del Convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo, el marco constitucional mexicano, los cambios legislativos propuestos, el impacto directo en empresarios, pymes y restauranteros, el efecto real en el trabajador y, por supuesto, el debate más incómodo: ¿qué pasa con el trabajador que quiere elaborar más para ganar más? ¿Reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales? La pregunta suena atractiva, pero lo que deberíamos preguntarnos es: ¿está bien diseñada para la realidad mexicana? Y para responder eso, primero debemos entender el origen de esta discusión. México firmó hace aproximadamente 90 años el llamado Convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en 1935, cuyo objetivo era establecer una jornada máxima de 40 horas semanales. Este convenio surgió como respuesta a la explotación laboral que caracterizó a las primeras décadas del siglo XX, especialmente en los procesos industriales en Europa y en Norteamérica, donde se normalizaban jornadas de 10, 12 y hasta 16 horas. Incluso el trabajo infantil era bien visto. La idea de las 40 horas fue concebida como un equilibrio: 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir. Esa fue la filosofía que marcó el pensamiento laboral moderno. Y si hoy esto parece una obviedad, hace un siglo era una revolución. Pero tenemos un dato jurídico poco mencionado. México firmó el Convenio 47, pero no lo incorporó a su legislación interna. Para que un convenio internacional tenga aplicación directa y obligatoria, debe ratificarse conforme al procedimiento constitucional y posteriormente armonizarse con el marco normativo interno. En la práctica, México mantuvo durante décadas el esquema tradicional de jornada laboral que hoy conocemos. El texto constitucional mexicano, en su artículo 123, establece desde 1917 límites claros a la jornada laboral. En el apartado A del dicho artículo, fracción primera, dispone que la duración de la jornada diaria será un máximo de 8 horas. La fracción segunda establece que la jornada máxima nocturna será de 7 horas y la fracción tercera regula las jornadas mixtas. Y en la fracción décimo primera prevé descansos obligatorios. Es decir, México, desde su constitución, ya reconocía límites de producción laboral. Sin embargo, la Constitución no fija explícitamente un máximo semanal de 40 horas. El sistema mexicano se estructuró tradicionalmente en 6 días laborables con un día de descanso obligatorio, lo cual se consolidó en la Ley Federal del Trabajo. En su artículo 69 establece que el descanso semanal obligatorio de un día por cada 6 de trabajo, y el artículo 61 define los límites máximos diarios de jornada, es decir, 8 horas diurnas, 7 nocturnas y 7 y media mixtas. Si tú haces la operación básica, el resultado es claro. El sistema está diseñado para permitir hasta 48 horas semanales en jornada diurna, que es el modelo tradicional de 6 días por 8 horas. Y aquí surge el punto neurálgico. La reforma de las 40 horas no pretende eliminar la jornada de 8 horas diarias, sino reducir la cantidad total semanal, por lo que se ha especulado sobre un esquema de 5 días de trabajo por 2 de descanso, aunque la ley no lo ha definido todavía. La pregunta es inevitable: ¿es mejor trabajar 5 días y descansar 2? ¿O es mejor distribuir 6 días con jornadas más cortas? La respuesta no es ideológica, es técnica. Depende del sector económico, del tipo de trabajo y
del modelo operativo de cada empresa. Un despacho jurídico puede operar sin problemas bajo un esquema de 5 días, pero un restaurante, un hotel, un hospital o una empresa de logística vive de la continuidad operativa. Para estos sectores, la reforma no es solo una reducción de horas, es un rediseño total de turnos, contrataciones y costos. En Europa, el modelo de jornada reducido ha sido acompañado de productividad, automatización y alta formalidad laboral. En Estados Unidos, la regla general es clara, 40 horas semanales, y a partir de ahí se activa el pago de overtime, normalmente al 150%. Ese esquema no solo protege al trabajador, también obliga al empleador a planear y a evitar jornadas excesivas porque el costo adicional se vuelve un desincentivo. En México enfrentamos un reto distinto. Aquí se trabaja mucho tanto por ineficiencia como por necesidad económica. La informalidad absorbe millones y para muchas familias las horas extras no son un abuso, son el mecanismo para completar el ingreso mensual. Por eso esta reforma debe analizarse con bisturí, no con aplausos. Una reforma laboral puede tener dos caras, ser una conquista histórica o ser el detonante silencioso de más informalidad, más rotación y más presión financiera para pequeñas empresas. Y aquí es donde el papel del abogado laboralista, del empresario responsable, del contador estratégico se vuelve esencial. Anticipar escenarios y blindar la operación legal. En Fiat legal, por supuesto, por experiencia práctica sabemos que los problemas no nacen cuando se publica una reforma, sino cuando llega la primera inspección, la primera demanda laboral o el primer conflicto interno por turnos, descansos o pagos de horas extras. Ahora bien, abordemos el punto que hoy genera inquietud real de empresarios, contadores y administradores. ¿Cómo se pretende aplicar la reforma? ¿De golpe, de forma gradual o como tantas otras reformas, con una publicación rápida y una implementación improvisada? Recordemos que al momento de grabación no se ha publicado el texto definitivo. En la discusión legislativa más reciente, la tendencia apunta a una reducción progresiva, es decir, se pretende que pase de 48 a 40 horas en etapas, con una disminución gradual que permita a los sectores productivos adaptarse. Este enfoque, en teoría, es el más sensato. Sin embargo, la gradualidad no resuelve el problema de fondo. La estructura de la economía mexicana no está diseñada para absorber incrementos de costos sin consecuencias. Hay una verdad simple: en el mundo empresarial, el tiempo es costo, y en materia laboral, el costo del tiempo no solo es salario, sino también cuotas de seguridad social, aportaciones al Infonavit, prima vacacional, aguinaldo, PTU, riesgo de trabajo y cargas administrativas derivadas del cumplimiento normativo. Por eso, cuando se reduce la jornada laboral, no se reduce el trabajo. Lo que se reduce es la disponibilidad legal del trabajador para cubrir la operación. El trabajo sigue existiendo, la demanda sigue existiendo, el mercado sigue exigiendo. Lo único que cambia es que ahora necesitas cubrir esa misma carga operativa con menos tiempo por persona. Con esta reforma, si eres empresario pequeño, ya sabes lo que significa contratar más personal o pagar más horas extras o redistribuir turnos con el riesgo de saturar la operación. Y es aquí donde la reforma se vuelve un dilema real. El corporativo puede contratar y absorber, pero el pequeño empresario muchas veces opera con márgenes tan delgados que cualquier ajuste lo pone en el borde. Y si tú eres contador, sabes perfectamente lo que ocurre cuando los costos laborales se disparan. Se presiona el flujo de efectivo, se retrasa el pago de impuestos, se posterga la inversión, se disminuye el crecimiento y finalmente se genera el riesgo más grave de todos, la informalidad. Porque hay que decirlo sin hipocresía, en México, cuando el cumplimiento se vuelve demasiado costoso, una parte del mercado responde con evasión. No porque sea correcto, sino porque es la reacción natural de un sistema donde la informalidad sigue siendo el refugio económico. Pero si eres el asesor jurídico, esto se pone más divertido. Desde el punto de vista legal, debemos recordar que la reforma no puede violentar derechos adquiridos, por lo que colisionamos con un tema delicado, la regulación de las horas extraordinarias. En la Ley Federal del Trabajo actual, el artículo 66 establece que la jornada puede prolongarse por circunstancias extraordinarias, sin exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. El artículo 67 establece que esas horas se pagarán con un 100% más del salario que corresponda, es decir, al 200%. Y el artículo 68 establece una sanción adicional. Si se exceden de 9 horas extraordinarias por semana, el excedente debe pagarse con un 200% más del salario, es decir, el 300% real. Este esquema histórico tiene una lógica jurídica clara: desincentivar el abuso. La ley permite horas extras, pero castiga económicamente el exceso. Por eso, hoy hay controversia con este punto, pues la reforma propone que el pago del 200% se active después de 12 horas extraordinarias, no después de 9. Si este ajuste se confirma, estaríamos ante una contradicción moral del discurso oficial. Promete menos trabajo, pero se flexibiliza el tiempo extra, lo cual puede traducirse en jornadas extendidas, solo que disfrazadas. En términos prácticos, esto significa que el trabajador que hoy depende
depende del pago de horas extras, podría recibir menos ingreso proporcional. Esta reforma no se trata de descanso solamente, trata de una estructura salarial real, como por ejemplo en el sector restaurantero, que es donde los efectos colaterales se verán de inmediato. Es claro, un restaurante no puede simplemente cerrar 2 días. Su operación depende de horarios amplios, rotación constante, servicio continuo y demanda irregular. En un restaurante, el cliente llega cuando quiere y eso obliga a operar en fines de semana, noches, días festivos y temporadas altas. Por eso, cuando se habla de reducir la jornada laboral, la pregunta es ¿cómo se cubrirán los turnos? Porque el comensal no va a dejar de salir a cenar solo porque el Congreso modificó una ley. El impacto será directo en el trabajador, meseros, bartenders y personal de piso, pues su ingreso real no se compone solamente de su salario. Su ingreso real se compone en gran medida de propinas y las propinas dependen del tiempo en piso, volumen de venta, flujo de clientes. Menos horas en turno o más personal para cubrir los mismos horarios resultará en la fragmentación del ingreso por propinas, es decir, más personas repartiendo la misma bolsa. En consecuencia, el trabajador podría descansar más, pero recibir menos dinero. Este punto de la reforma es clave porque muchas veces se analiza desde el salario base, pero no desde la economía real. Y la economía real de un restaurante se mueve por variables que la Ley Federal del Trabajo no puede controlar: consumo, temporada, propinas, ticket promedio y demanda. Ahora bien, si tú eres empresario, también debes ver el otro lado. El trabajador no es una máquina. El exceso de jornada genera errores, baja calidad en el servicio, desgaste, rotación de personal y conflictos internos. Y esto, a la larga, también cuesta dinero. Por eso, la reforma no es blanca o negra. Tiene zonas grises. Desde la perspectiva del trabajador, los beneficios son reales: más descanso, más vida familiar, más salud mental, menos desgaste físico. Esto puede mejorar la productividad si se implementa correctamente. En países europeos, la reducción de jornada ha venido acompañada de productividad, automatización y organización empresarial. Pero aquí es donde México se enfrenta a su propia contradicción. Queremos copiar el modelo de descanso europeo con la productividad norteamericana, pero seguimos teniendo salarios y estructuras de informalidad latinoamericanas. La reforma también plantea una pregunta jurídica profunda: ¿qué pasa con el trabajador que quiere trabajar más? Porque no todos quieren trabajar menos. Muchos quieren trabajar más para ganar más. La vida a veces te pone en crisis: una enfermedad, un divorcio, una deuda, un accidente. Y en estos escenarios, la posibilidad de trabajar más horas es un salvavidas económico. Si la reforma reduce la jornada, pero no eleva el ingreso real, el trabajador buscará compensar. ¿Cómo? Con un segundo empleo, con un trabajo informal o con horas extendidas no reportadas. La reforma de 40 horas puede ser una conquista histórica, sí, pero también puede ser el detonante de una nueva ola de informalidad si no se acompaña de mecanismos de transición, incentivos fiscales, apoyos sectoriales y vigilancia real. Y hagamos una comparación internacional seria, porque muchas veces se utiliza Europa como argumento automático, como si bastara decir en Alemania trabajan menos para justificar cualquier reforma. Europa en general no solo tiene jornadas más cortas, tiene sistemas laborales altamente estructurados, sindicatos fuertes, formalidad elevada, sentido ético alto y, sobre todo, productividad por hora superior. En países como Alemania, Francia, Países Bajos o Dinamarca, el colaborador produce más valor por hora porque existen procesos eficientes, automatización, capacitación y cultura empresarial de planeación. Esto significa que reducir la jornada no necesariamente reduce la producción, porque el trabajo se organiza mejor. En México, por el contrario, seguimos cargando un problema histórico. Mucha actividad económica se sostiene en presencia, no en eficiencia. Es decir, se confunde estar con producir. Y mientras esa mentalidad no cambie, reducir la jornada puede implicar que el mismo trabajo tenga que hacerse con más personal, generando un aumento inevitable de costos. Estados Unidos es un caso distinto. Estados Unidos establece como estándar 40 horas semanales y a partir de ese límite se activa el overtime, que en muchos casos con un pago de 150. Sin embargo, su mercado laboral es flexible, su productividad es alta y sus empresas tienen una capacidad de adaptación mucho mayor. Además, la cultura laboral estadounidense, aunque intensa, se sostiene en un principio empresarial clave: si el trabajador se queda más tiempo, ese tiempo cuesta más. Eso genera un incentivo para planear. En México, la Ley Federal del Trabajo ya contempla un régimen de horas extraordinarias como vimos en el artículo 66, 67 y 68. Sin embargo, el sistema ha sido rebasado por la realidad. En la práctica, muchas empresas usan horas extras como mecanismo de operación constante y no como excepción. Y esto jurídicamente es un riesgo altísimo. Cuando una empresa normaliza horas extras, abre la puerta a inspecciones, sanciones y demandas. Y aquí hay un efecto positivo indirecto: obligar a las empresas a dejar de depender del desgaste humano y migrar hacia mejores procesos. Ahora bien, la pregunta que muchos
empresarios nos hacen es la siguiente: ¿qué es mejor, 5 días laborales o 6 días? Y la respuesta jurídica es: la ley puede permitir ambas estructuras siempre que se respete el límite máximo semanal y los descansos obligatorios. Pero la respuesta práctica es más compleja. Como vimos, depende del sector o industria. Oficinas administrativas pueden adoptar el esquema de 5 días laborales con 2 días de descanso, pero comercios, restaurantes, seguridad privada, hospitales y transporte tendrán que reajustar sus horarios, lo que conllevará incrementar costos por contratación adicional o por mayor rotación de personal. En términos sociales, el modelo de 5 días se percibe como más digno porque permite 2 días completos de vida personal. En términos empresariales, el modelo de 6 días es más sencillo de administrar en sectores de operación continua, pero nada está escrito todavía. Esperemos los resultados de la discusión legislativa. Además, existe un punto jurídico de enorme relevancia. Si se reducen horas, pero no se acompaña de medidas de productividad, la reforma puede incentivar el empleo informal. Y la informalidad es el peor enemigo del trabajador. No hay seguridad social, no hay Infonavit, no hay antigüedad, no hay PTU y no hay protección real. El reto no es solo reducir horas, el reto es reducir horas sin destruir el empleo formal. Y es que todos entendemos en privado que la reforma de 40 horas no se va a medir por su publicación en el diario oficial, sino por su aplicación en inspecciones y litigios. En México, los conflictos laborales rara vez nacen por mala intención, nacen por desconocimiento, por improvisación administrativa y por falta de documentación. Y esta reforma, te aseguro, que va a generar conflictos si las empresas no se preparan desde ahora. ¿Qué debes prever como empresario, administrador o contador? Primero, debes anticipar que la reforma implicará ajustes en contratos individuales, reglamentos interiores de trabajo y políticas internas de jornada y descanso. El artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo exige que el contrato individual establezca claramente condiciones como jornada, salario y días de descanso. Cualquier modificación debe manejarse con precisión porque de lo contrario se convierte en evidencia para demandas futuras. Segundo, debe revisar la estructura de turnos. Si tu empresa opera 6 días, debes evaluar si migrar a 5 o si reducirás horas diarias. Y aquí entra una regla básica: no basta con decirlo, debe reflejarse en la realidad operativa, en los registros de asistencia, en los recibos de nómina y en el control interno. Tercero, debe revisar el manejo de horas extraordinarias, porque si la reforma modifica los límites o el esquema de pago, el error de cálculo será un detonante inmediato de demandas laborales. Recuerda que en materia laboral, el principio de interpretación favorece al trabajador y si hay duda, se interpreta en contra del patrón. Ese principio ha sido reiterado en criterios judiciales y es parte de la lógica protectora del derecho del trabajo. Cuarto, debes prepararte para inspecciones laborales. Con la reforma, el Estado tendrá un incentivo político y administrativo para intensificar verificaciones. Esto significa que el empresario que no se adapte será el primer candidato a multas y sanciones. Quinto, debes pensar en el impacto real si estás en el sector restaurantero y de servicios, porque aunque el salario base se mantenga, la reducción de jornada puede disminuir propinas y esto puede generar inconformidad. El trabajador sentirá que la reforma lo perjudicó, aunque legalmente el patrón haya cumplido. Y esta inconformidad es caldo de cultivo para rotación, conflictos internos y desgaste en el clima laboral. Como empresario, no veas esta reforma como una amenaza automática. Vela como una advertencia. Tu empresa deberá ser más eficiente, deberás planear mejor y deberás documentar mejor. Ahora bien, desde la perspectiva del trabajador, también debemos decirlo con claridad. La reforma tiene un objetivo legítimo. Se merece más descanso y más vida personal. México no puede tolerar la falta de desarrollo personal, pero esa dignidad debe construirse con técnica, no con propaganda. Reducir la jornada laboral es una decisión correcta si se acompaña de medios que aumenten la productividad, la formalidad y el salario real. De lo contrario, se convierte en una reforma incompleta, una reforma que el papel mejora derechos, pero que en la práctica empuja al trabajador a buscar otro empleo o a migrar a la informalidad. Si tú eres trabajador, no veas esta reforma como un regalo automático, vela como un cambio que puede beneficiar tu vida porque también puede cambiar tu ingreso real en la práctica. El derecho laboral siempre ha sido un equilibrio entre justicia social y viabilidad económica. Si se rompe ese equilibrio, el resultado no es justicia, es desempleo. Porque la historia de México, con sus incontables crisis económicas, nos ha enseñado que cuando el empleo formal se debilita, el trabajador es el primero en perder. Para concluir, te diré que la reforma de 40 horas no puede compararse superficialmente con las condiciones económicas o laborales de países europeos o Estados Unidos, porque México enfrenta baja productividad, alta informalidad y salarios limitados. El modelo de 5 días laborales puede ser socialmente atractivo, pero operativamente complejo para algunos sectores de labor continua. Recuerda que existen riesgos jurídicos clave, contratos, reglamentos internos, control de jornada y horas extras, así como el probable incremento de inspecciones laborales
laborales de parte de la Secretaría del Trabajo. Esperemos que la reforma también entregue medios más flexibles para incentivar la productividad de los colaboradores. De lo contrario, las empresas formales podrían impulsar informalidad, rotación y reducción del ingreso real, especialmente en las propinas. Así que asesórate de expertos. Recuerda que en Fiat Legal acompañamos a empresas y empresarios en la implementación preventiva de contratos, el rediseño de estos, auditorías internas, cumplimiento normativo y defensa estratégica ante inspecciones o conflictos, porque lo más caro en materia laboral no es cumplir, lo más caro es improvisar. Es todo por hoy. Soy Quetzal López, abogado con maestría en Derecho Fiscal, y quiero agradecerte por acompañarme en este análisis sobre la reforma laboral de las 40 horas en México. Si este tema te aportó claridad, por favor dale me gusta, compártelo por WhatsApp o Telegram y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como @FiatLegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria. Agendamos tu cita con atención personalizada en nuestro WhatsApp 33 1609 49 91. Nos vemos en el próximo video.